El reencuentro silencioso. Una historia de amor, paternidad y redención. Te quiero, pero no a ti. La frase cayó de los labios de Mateo como una sentencia de muerte, sin un solo atisbo de duda. Un rechazo quirúrgico, tranquilo y profesional, como si estuviera cancelando un contrato de miles de millones. El eco de esas palabras destrozó a Sofía, que estaba a punto de confesar que llevaba a sus gemelos en el vientre. Ella tragó el nudo y se fue en silencio, sin lágrimas, dejando atrás la vida que habían planeado. Él creyó haber elegido el control. Ella, la dignidad. Pero el destino no permite que los cabos sueltos permanezcan atados con seda. 12 meses después, en el aséptico silencio de un hospital, Mateo vio 2 cunitas, 2 pequeños rostros pálidos e idénticos, y 2 pares de ojos azules que lo miraban fijamente. Sus ojos. En ese instante, su imperio se desmoronó, y el hombre que lo había sacrificado todo por la ambición, comprendió que la vulnerabilidad que tanto temía era, de hecho, el único camino a casa, el precio de la decisión. Las palabras cayeron de los labios de Mateo en voz baja, casi con indiferencia, como si no fueran más que una declaración de negocios, algo que podría haber dicho en una sala de juntas mientras firmaba contratos por valor de millones. Mateo no levantó la voz, no desvió la mirada. Sus ojos azules permanecieron en calma, firmes, imperturbables, y eso quizás dolió mucho más que las propias palabras. No hubo vacilación, ni duda, ni una pausa en su aliento. Lo dijo como si fuera la verdad en la que creía. Sofía sintió que el aire a su alrededor cambiaba, como si el mundo se hubiera ladeado ligeramente. Estaba de pie en medio de su espaciosa oficina, con el skyline de Madrid a sus espaldas, la luz del sol reflejándose en las paredes de cristal del barrio de Salamanca. Su mano, casi inconscientemente, se posó sobre su vientre, protegiendo la vida que crecía dentro de ella. Aún no se lo había dicho. Había venido hoy creyendo que lo haría, creyendo que el momento sería el adecuado, creyendo que el amor significaba algo igual para ambos. Pero ahora se sentía estúpida, ingenua, casi avergonzada. Se le cerró la garganta. Sintió que el pecho le quedaba demasiado pequeño para sus pulmones, pero se obligó a respirar de todos modos. «De acuerdo», dijo, aunque la palabra salió más suave de lo que pretendía. No se rompió, no tembló. No quería darle la satisfacción de verla derrumbarse. Su voz se mantuvo gentil, incluso si su corazón se hacía astillas por dentro. «Gracias por ser honesto», añadió, aunque la honestidad fuera una hoja. No sabía por qué le daba las gracias. Quizás porque cualquier otra cosa habría requerido admitir cuánto significaba él para ella. Mateo parpadeó lentamente, casi como si le sorprendiera que no llorara, que no gritara, que no suplicara. Esperaba emoción, esperaba caos, esperaba la reacción de alguien que lo necesitaba. En cambio, ella simplemente lo miró con ojos que aún estaban claros, aún llenos de algo que él no se atrevía a reconocer. Él no lo sabía todavía, pero esa expresión lo seguiría más tarde en recuerdos que se negaban a desvanecerse. Un amor tranquilo no es fácil de borrar. Ella dio un paso atrás, luego otro. Sus dedos se deslizaron del escritorio, rozando la madera lisa y pulida, donde una vez se había sentado riendo con él hasta altas horas de la noche. Recordó cómo su sonrisa le había parecido luz solar. Luego recordó cómo él le había apartado el pelo de la oreja
como si fuera delicada, preciosa. Ahora él se quedó perfectamente quieto, con las manos en los bolsillos, la postura compuesta, como si nunca la hubiera tocado. «Debo irme», murmuró. No había acusación, ni amargura, solo finalidad. Se giró hacia la puerta. Su largo cabello castaño se balanceó suavemente detrás de ella, y el suave clic de sus tacones contra el suelo de mármol resonó más fuerte que cualquier palabra, pero se detuvo a mitad de camino, su mano flotando cerca de la manija. No se giró hacia él. No quería volver a ver su rostro mientras su corazón aún estaba crudo y vulnerable. «Espero», susurró Sofía lo suficientemente bajo como para que él casi no la escuchara, «que algún día entiendas lo que acabas de perder». Luego se fue. Cuando la puerta se cerró, el silencio que siguió fue increíblemente pesado. Mateo se quedó solo, pero aún no sentía el peso de ello. Pensó que había tomado la decisión correcta. Una separación limpia, sin desorden, sin apego. Siempre había elegido el control, carrera, poder, independencia. No sabía que, en ese momento exacto, dentro de ella, dos pequeños corazones latían en perfecto ritmo. No sabía que dos niños pronto abrirían los ojos y mirarían el mundo con la misma mirada azul que él llevaba. No sabía que la frase que pronunció con tanta sencillez hoy regresaría a él más tarde, no como un recuerdo, sino como un arrepentimiento lo suficientemente afilado como para cortar hasta el hueso. Por ahora, solo observó el espacio donde ella había estado, sin darse cuenta de que la vida ya había comenzado a atarlo a ella de formas que nunca podría deshacer. Luchando, sola, el dolor llegó en oleadas, agudo y consumidor, pero Sofía intentó permanecer en silencio. La habitación del hospital estaba tenue, llena del zumbido apagado de los monitores y pasos distantes en el pasillo. Las enfermeras se movían a su alrededor con manos firmes y calma experimentada, pero ella podía ver la tensión en sus ojos cada vez que intercambiaban miradas. Dos latidos, dos vidas. Los gemelos siempre eran más complicados. Su cuerpo se sentía demasiado pequeño para la magnitud de lo que estaba sucediendo. El sudor se pegaba a su piel. Su cabello estaba húmedo contra sus sienes y sus respiraciones llegaban de forma desigual. No tenía una mano que sostener, ninguna voz susurrando aliento cerca de su oído, ningún aroma familiar que la calmara. Solo tenía el olor estéril del antiséptico y el sabor agudo del miedo que le subía por la garganta. Un médico se inclinó, hablando suavemente, pero las palabras se difuminaron y suavizaron como si estuviera bajo el agua. Empuja, respira de nuevo, de nuevo. Ella apretó los dientes y siguió la voz incluso cuando su visión parpadeaba. Cuando el primer llanto llenó la habitación, algo en su pecho se abrió. Un pequeño y delgado lamento, pero lo suficientemente fuerte como para resonar. Un niño. Solo vio un rápido vistazo. Un diminuto rostro rosado, pelusa rubia, manos imposiblemente pequeñas curvadas en puños apretados. Se lo llevaron rápidamente antes de que pudiera tocarlo. No vi. Había tiempo para descansar. Venía otro. Su cuerpo tembló incontrolablemente. El agotamiento era pesado, como si alguien le hubiera atado pesas a las extremidades. No estaba segura de poder hacerlo de nuevo, pero lo hizo. El segundo llanto fue más débil, más suave. Hizo que su corazón se agitara por el miedo. Otro niño. Otra parte de su corazón fuera de su cuerpo. Trató de incorporarse,
de preguntar, de alcanzar. Pero su visión se oscureció por los bordes y su pulso se volvió débil y distante. Escuchó voces que se agudizaban, pasos que se aceleraban, la maquinaria que sonaba más rápido. Sintió manos sobre ella, ajustando, presionando, haciendo algo que no podía entender. Una enfermera le dijo que se mantuviera despierta, que respirara, que aguantara. Sofía lo intentó de verdad, pero el mundo se desvaneció de todos modos. Cuando finalmente despertó de nuevo, la habitación estaba en silencio. Una luz fría se filtraba por las persianas. Mañana pálida o tarde pálida, no podía saberlo. Su cuerpo se sentía pesado y débil, como si incluso levantar la mano requiriera más fuerza de la que tenía. Sus labios estaban secos, su garganta ardía. Durante unos segundos, no recordó dónde estaba, ni qué había pasado. Luego el recuerdo regresó de golpe, y su corazón tropezó dentro de su pecho. Los bebés. ¿Dónde estaban los bebés? Trató de gritar, pero su voz se quebró en silencio. El pánico se apoderó de ella, pero su cuerpo se negó a responder rápidamente. Presionó el botón de llamada de la enfermera con una mano temblorosa. Una mujer con uniforme entró, con una sonrisa amable lista, el tipo de bondad que lleva la lástima acurrucada debajo. «Están bien», dijo la enfermera antes de que Sofía pudiera hablar, como si hubiera escuchado la pregunta 100 veces. «Ambos niños están en la unidad de cuidados neonatales. Son pequeños, pero son fuertes. Son luchadores». Sofía cerró los ojos. Un aliento tembloroso se liberó de sus pulmones, aunque el alivio se mezcló con la culpa. Estaban solos allí. La necesitaban. Ella ni siquiera podía sostenerlos todavía. Sentía que ya había fallado. La enfermera le ajustó las mantas y revisó su suero. «Tuviste complicaciones», explicó con cuidado, eligiendo cada palabra con cautela. «Tu cuerpo entró en un estrés severo. Perdiste más sangre de lo esperado. Necesitarás tiempo para recuperarte. No podrás caminar por un tiempo, y no queremos que te esfuerces. Tu corazón necesita el descanso». Las palabras eran gentiles, pero cortaban. Descanso. Como si el descanso fuera una opción. Como si una madre pudiera descansar mientras sus hijos yacían en otra habitación, necesitando calor, tacto y susurros de amor. Sofía tragó con dificultad. «¿Puedo verlos?», preguntó, aunque ya temía la respuesta. «Pronto», prometió la enfermera. «Pero necesitas apoyo. No puedes recuperarte sola. ¿Tienes familia? ¿Alguien que pueda quedarse contigo durante esto? Los bebés necesitarán cuidado las 24 horas una vez que vayas a casa». Familia. La palabra resonó hueca. Tenía amigos, pero sus vidas estaban llenas. Sus padres estaban en otro continente, viviendo vidas en las que ella hacía mucho tiempo que había dejado de intentar encajar. Solo había una persona que podía asumir la responsabilidad ahora. Una persona que debería haber estado aquí. La enfermera dudó antes de volver a hablar, como si hubiera leído la verdad en el rostro de Sofía. «Se debe contactar al padre». Sofía giró la cabeza hacia la ventana, observando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal. Se sentía vacía y llena a la vez. Llamarlo se sentía como reabrir una herida que apenas había terminado de sangrar. Pero los bebés merecían más que el orgullo, más que el pasado, más que su miedo. Susurró su nombre en voz alta por primera vez en meses, y le supo a algo que deseaba no seguir amando. Mateo. Marcó lentamente. Cada número se sentía como un paso hacia el borde de un acantilado. Cuando la llamada se conectó,
No habló al principio. Escuchó el silencio al otro lado, su respiración constante, la vida que él seguía viviendo sin ella. Luego dijo las palabras que lo cambiarían todo. Necesitas venir al hospital. El camino al hospital fue un borrón para Mateo, aunque más tarde recordaría cada detalle como si hubiera sido grabado a fuego en su mente. Cuando el teléfono sonó esa mañana y escuchó la voz de Sofía, suave, tensa, desconocida en su agotamiento. Algo dentro de él se había movido como un gran peso que se rompe y se suelta. No hizo preguntas. No preguntó por qué llamaba después de meses de silencio. Simplemente agarró sus llaves y abandonó su oficina a mitad de una reunión, dejando a su asistente mirándolo con los ojos muy abiertos. La ciudad se precipitó en rayas de gris y acero mientras la lluvia golpeaba el parabrisas, pero su latido ahogaba cada sonido. Caminó por el pasillo del hospital con la misma confianza que llevaba en las salas de juntas, pero aquí se sentía como una máscara, algo delgado e inútil. Las luces fluorescentes proyectaban sombras nítidas en el suelo, y cada paso parecía resonar más fuerte que el anterior. Cuando llegó al número de habitación que ella le había dado, dudó, su mano flotando a solo unos centímetros del picaporte. Una extraña incertidumbre se instaló en su pecho. No estaba acostumbrado a la vacilación. No estaba acostumbrado a no saber qué le esperaba al otro lado de una decisión. Abrió la puerta en silencio. Sofía estaba acostada en la cama del hospital, pálida contra las sábanas blancas. Su cabello castaño se extendía sobre la almohada como seda derramada. Tenía los ojos cerrados y por un momento pensó que estaba dormida. Luego los abrió lentamente y cuando sus miradas se encontraron, algo se le apretó tan bruscamente que casi retrocede. Parecía frágil, desgastada, como si el mundo le hubiera pedido demasiado, y ella se lo hubiera dado de todos modos. Sofía, dijo, y su nombre sonó desconocido en su lengua, como si perteneciera a un idioma que había olvidado cómo hablar. Ella no respondió de inmediato. Simplemente lo observó. No con ira, no con afecto. Solo una quietud silenciosa y exhausta que lo hizo sentirse expuesto. Quiso decir algo más, algo significativo, pero las palabras se dispersaron. La enfermera entró entonces, rompiendo el silencio. Saludó a Sofía con una cálida sonrisa antes de dirigirse a Mateo. Usted debe ser el padre. Su tono contenía alivio, como si su presencia resolviera problemas. Mateo no respondió de inmediato. La palabra padre se sentía distante, abstracta, como algo que pertenecía a un hombre diferente. Pero luego la enfermera señaló una pequeña ventana cerca de la pared del fondo, una que él no había notado antes, y algo lo hizo girarse a mirar. Más allá del cristal había una habitación con una luz suave con filas de Moisés transparentes, diminutos fardos de mantas, suaves gorros de punto, pequeñas vidas que respiraban en ritmos tranquilos. La enfermera señaló a 2 bebés acostados uno al lado del otro, envueltos firmemente, su cabello una suave pelusa rubia, sus ojos cerrados, pero sus rostros inconfundiblemente familiares. Rasgos idénticos. Sus rasgos. El aliento de Mateo lo abandonó en una sola exhalación áspera. El mundo pareció inclinarse, y él buscó el respaldo de una silla para estabilizarse antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Había visto su reflejo en el espejo miles de veces, pero verlo en algo tan pequeño, tan frágil, tan milagroso, le robó todo de su pecho. Orgullo, certeza, negación. No habló.
Solo se quedó mirando. Sofía lo observó en silencio, su voz apenas un susurro, cuando finalmente habló. Sus nombres son Liam y Noé. Él cerró los ojos brevemente, no porque estuviera abrumado, sino porque algo dentro de él dolió de una manera que nunca había sabido que algo podía doler. Tan profundo, tan real, tan aterrador. Se giró hacia ella, lento, deliberado, como si cada movimiento requiriera reflexión. ¿Por qué no me lo dijiste? La expresión de Sofía no se endureció, pero sí pesó más. No desvió la mirada. No vaciló. Me dijiste que no me querías, dijo. No había acusación, solo verdad. No iba a suplicarte que te quedaras. Sintió el recuerdo de sus propias palabras como un puño cerrándose alrededor de su garganta. Las había pronunciado con certeza entonces. Ahora sonaban crueles y huecas, resonando a través de un lugar en él que nunca había permitido sentirse vulnerable. Caminó más cerca de su cama, pero no demasiado cerca. Ella no lo alcanzó, y él no la alcanzó. Había una distancia entre ellos, no física, sino algo mucho más difícil de cruzar. ¿Puedo verlos?, preguntó, aunque la pregunta se sentía pequeña en comparación con el momento. Sofía asintió lentamente. No había victoria en el gesto, ninguna satisfacción, solo una tranquila resignación nacida del agotamiento y el amor, y todo lo que ella había soportado sola. La enfermera lo condujo a través de la puerta a la sala neonatal. El aire era cálido, zumbando suavemente con máquinas y nanas de respiraciones. Se acercó a los Moisés, como un hombre que se acerca a un milagro que no creía merecer. Cuando miró a los niños, algo dentro de él se aflojó y se apretó a la vez. Extendió una mano temblorosa, no para tocar, todavía no, sino como para marcar el espacio donde su mundo acababa de cambiar de forma. No habló, simplemente se quedó allí en silencio mientras la comprensión se asentaba en sus huesos. Era padre y no había estado allí. Mateo comenzó a ir al hospital todos los días después de eso. Al principio, era incómodo, casi tenso, como si ninguno de los dos supiera bien las reglas de esta nueva realidad. Llegaba temprano casi todas las mañanas, a veces antes de que las enfermeras hubieran terminado sus primeras rondas, y se quedaba hasta la noche cuando terminaban las horas de visita. Traía café para las enfermeras, flores que Sofía apenas miraba, y preguntas. Tantas preguntas sobre las tomas y los monitores de respiración, y los nombres de todos los medicamentos enumerados en los gráficos de los bebés. El personal lo apreciaba. Era educado, tranquilo, atento. Pero Sofía sabía la verdad. Estaba tratando de compensar algo que no podía borrar, y ni siquiera él sabía si era posible. La primera vez que sostuvo a Liam, sus movimientos fueron rígidos, cuidadosos, como si un movimiento equivocado pudiera hacer añicos al niño. El bebé era tan ligero que Mateo no estaba seguro de estar sosteniendo algo real. El diminuto pecho subía y bajaba contra su palma, y la sensación de ese frágil ritmo hizo que se le cerrara la garganta inesperadamente. Miró a la enfermera, inseguro, casi vulnerable de una manera que Sofía nunca había visto en él antes, y la enfermera sonrió y ajustó suavemente su agarre. Los dedos de Liam se curvaron alrededor de la tela de la camisa de Mateo, y algo dentro de él simplemente se abrió. No fue repentino, no fue dramático, fue tranquilo, el tipo de rotura que viene de darte cuenta de que estuviste equivocado durante mucho tiempo. Sofía observó desde su cama. Trató de no mirar fijamente. Trató de no permitirse tener esperanza.
Pero había algo en la forma en que miraba a los niños, ya no con shock, sino con una especie de asombrada reverencia que suavizaba un lugar dentro de ella que había luchado por convertir en piedra. Aún así, no le habló más de lo necesario. Intercambiaban palabras solo a nivel superficial. ¿Qué dijo el médico? ¿Cuánto tiempo hasta la próxima toma? ¿Quieres que sostenga a Noé ahora? Sus conversaciones eran prácticas, sin emociones, pero el silencio entre ellos estaba lleno de cosas que ninguno de los dos estaba listo para decir. Su cuerpo sanó lentamente. La primera vez que se puso de pie de nuevo, sus piernas temblaron como si pertenecieran a otra persona. Mateo se mantuvo cerca detrás de ella, sin tocarla, solo allí, presente. Ella no se apoyó en él. Se negó a hacerlo, pero lo sintió. Sólido e inmóvil, una red de seguridad que no quería, pero a la que tampoco le dijo que se fuera. Una tarde, mientras Sofía dormía, Mateo se sentó en un sillón junto a la incubadora donde Noé dormía. La habitación estaba lo suficientemente tranquila como para escuchar el zumbido de las máquinas. Se reclinó ligeramente y dejó que su cabeza descansara contra la silla, y sin querer, comenzó a hablar en voz baja, como si hablara consigo mismo. Yo no lo sabía, dijo, la voz apenas un susurro. No de verdad. Sabía que se preocupaba. Sabía que era buena. Demasiado buena para alguien como yo. Pensé que podía elegir no sentir nada. Pensé que irme significaba que yo tenía el control. Noé no se movió. Respiraciones de bebé, constantes y ligeras. Me equivoqué, continuó Mateo. Pensé que el amor era algo que atrapaba a la gente. No entendí que podía ser lo que los salva. Se quedó en silencio, con los ojos fijos en el diminuto pecho que subía y bajaba. Su mandíbula se apretó. El arrepentimiento se curvaba profundamente. Cuando Sofía despertó más tarde, lo vio así, con la cabeza inclinada, los hombros no tensos como siempre, sino bajos, más suaves, no derrotados, solo cambiados. Se quedó allí un rato antes de hablar. No tienes que quedarte todos los días, dijo en voz baja, no fríamente, no con desprecio, solo con honestidad. Tienes una vida fuera de esto. Él no levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, su expresión era tranquila, pero sus ojos tenían algo nuevo, algo firme. Esta es mi vida ahora, respondió. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, más pesadas que cualquier disculpa que él hubiera podido pronunciar. Sofía sintió que se le cortaba el aliento. Desvió la mirada rápidamente, temiendo que si seguía mirándolo, los muros que pasó meses construyendo comenzarían a desmoronarse. La curación no ocurrió rápidamente, ni para su cuerpo, ni para su corazón. Pero todos los días, Mateo estaba allí, alimentando a los niños, aprendiendo a envolverlos, durmiéndose sentado con un bebé contra su pecho, despertando al sonido de un suave llanto y respondiendo antes que las enfermeras. Ya no intentaba impresionarla. Ya no estaba actuando. Simplemente estaba haciendo el trabajo. Y hay algo innegable en una persona que elige quedarse cuando todo es difícil. Algo que lenta y silenciosamente comienza a cambiar la forma del dolor. El hielo no se derritió. Todavía no, pero comenzó a resquebrajarse. La kippah, confesión en la oscuridad. Las noches en el hospital eran diferentes a los días. De día había enfermeras, médicos, conversaciones tranquilas, el suave bip de las máquinas y el visitante ocasional que caminaba por el pasillo. De noche, el mundo se encogía hasta que solo parecían existir
la respiración y los latidos del corazón. Los pasillos se oscurecieron, las luces se atenuaron, las voces se suavizaron. Todo se volvió más lento, más silencioso y más honesto. La noche tenía una forma de revelar las cosas que la gente intentaba ocultar. Sofía a menudo fingía dormir cuando estaba demasiado cansada para hablar, aunque el peso del agotamiento se asentaba profundamente en sus huesos. Su cuerpo se estaba curando. Sí, pero la curación no era algo elegante. La hacía sentir débil, inestable. Una noche, cuando la habitación estaba oscura, excepto por la tenue luz del pasillo que se filtraba por la ventana de la puerta, se despertó y se dio cuenta de que no estaba sola. Mateo estaba sentado en la silla al lado de su cama, con los hombros ligeramente encorvados, las manos entrelazadas en su regazo. Su compostura habitual se había ido, suavizada como la superficie del papel ablandada por el tacto. Él pensó que ella estaba dormida. Se dio cuenta de esto al instante porque su guardia había caído por completo. Su expresión era desnuda, de una manera que ella nunca había visto. La miró. Luego pasó de largo hacia algo que solo él podía ver. «Fui un cobarde», dijo en voz baja, como si le estuviera hablando a la oscuridad o a sí mismo. «Pensé que si no lo decía, si no me permitía sentir nada, entonces nada podría herirme». Sofía no se movió. No quería que él se detuviera. No creía que pudiera hablar, incluso si lo intentaba. «Me dije a mí mismo que el amor era una trampa», continuó, con voz firme pero suave. «Algo que hacía que la gente fuera tonta, algo que les hacía perder el control, y el control lo era todo para mí». Sus dedos se tensaron ligeramente, los nudillos pálidos. «Pero luego los vi», susurró, y por un momento su voz se quebró. No ruidosamente, no dramáticamente, solo una pequeña fractura en un lugar que no solía romperse. Y me di cuenta de que ya había perdido el control hace mucho tiempo. Simplemente no lo entendí. El silencio se estiró, pero no fue un silencio vacío. Estaba lleno, pesado, cálido, doloroso. Se reclinó ligeramente en la silla, mirándola, a pesar de que todavía creía que estaba durmiendo. «No espero que me perdones», dijo. «No me debes eso. No lo merezco». La honestidad en su voz era cruda, sin pulir. No era algo que hubiera ensayado o elaborado. Era la verdad extraída directamente del centro de él. «Pero estoy aquí», terminó, «y me quedaré, no porque quiera arreglar lo que rompí. No creo que pueda, sino porque tú no deberías tener que hacer nada de esto sola, y porque te quiero, aunque tuviera demasiado miedo de decirlo cuando importaba». Sofía sintió que algo dentro de ella se movía. No perdón, todavía no, sino reconocimiento. Una tranquila comprensión del dolor que se encuentra con el dolor. No abrió los ojos, no porque no quisiera que supiera que había escuchado, sino porque sabía que si lo hacía, lloraría. Y no podía romperse de nuevo. No esta noche, no cuando las heridas aún estaban frescas, aún tiernas. Así que se quedó quieta y dejó que su confesión se asentara en la habitación como un suave y tembloroso latido. Su respiración finalmente se ralentizó y su cabeza se inclinó hacia adelante mientras se dormía en la silla. Su cuerpo se acurrucó en una forma incómoda que no parecía importarle. Sofía giró ligeramente la cabeza para mirarlo. Incluso dormido, parecía cansado. Humano. No el hombre de acero que había conocido antes. No el hombre que podía irse sin inmutarse, sino alguien que estaba aprendiendo lentamente, dolorosamente, a hacer algo diferente.
Sintió calor extenderse por su pecho, desconocido y cauteloso. No confianza, pero tal vez el comienzo de ella, no amor renovado, sino algo que podría volver a convertirse en amor algún día. Y en ese espacio tranquilo donde el pasado y el futuro flotaban como el aliento, se permitió un pequeño pensamiento que no se había permitido antes. Tal vez la gente podía cambiar. Tal vez los corazones podían romperse y aún así encontrar el camino de regreso. Tal vez no hoy, pero algún día. El nuevo hogar. Cuando los médicos finalmente dijeron que Sofía estaba lo suficientemente fuerte como para dejar el hospital, no se sintió como un momento triunfal. Se sintió más como salir a un mundo que ya no reconocía. Su cuerpo todavía estaba débil, sus extremidades lentas para responder. Mateo estuvo allí en cada paso, pero habló poco, como si temiera que decir demasiado pudiera romper la frágil paz entre ellos. Sofía asumió que él los llevaría a su ático, aquel con paredes de cristal y fríos suelos de mármol, donde siempre se sintió como una invitada. Estaba preparada para decirle que no se quedaría allí, pero cuando llegaron al coche, Mateo no se dirigió hacia el skyline de la ciudad. Condujo por una ruta diferente, más tranquila, bordeada de árboles en lugar de torres de cristal. Finalmente, ella preguntó a dónde iban, aunque su voz era suave y cansada. Él no respondió al principio. Solo la miró brevemente, luego de vuelta a la carretera. «A un lugar mejor», dijo finalmente, y aunque las palabras eran vagas, no había arrogancia en ellas, ninguna suposición de que él sabía lo que era mejor. Sonó como una promesa que se hacía a sí mismo, tanto como a ella. La casa a la que llegaron no se parecía en nada a la vida que él había vivido. Era lo suficientemente pequeña como para sentirse humana, con luz cálida en las ventanas, y un porche que parecía haber sido construido para mañanas lentas y tardes tranquilas. El patio estaba cerrado por una vieja valla de madera, del tipo que había sido pintada y repintada a lo largo de los años. Había árboles, no bien podados, sino creciendo libremente, y el aire olía a hierba y principios de primavera. Sofía se quedó mirándola durante un largo momento, sin salir del coche de inmediato. Se parecía a algo que había mencionado una vez hace años, un comentario fugaz sobre querer un hogar que se sintiera seguro y cálido. Ella no recordaba haberlo dicho, pero claramente él sí. Dentro, la casa era sencilla. Los muebles nuevos todavía tenían el tenue aroma del embalaje, pero había mantas dobladas en el sofá, platos ya en los armarios y una mecedora colocada cerca de la ventana, donde la luz del sol entraba por la tarde. Había un dormitorio con ropa de cama suave, cortinas que filtraban la luz suavemente, una cuna al lado de la cama y dos Moisés más pequeños instalados en la esquina. Alguien había pensado en cada detalle. Alguien se había preparado. Era demasiado, demasiado amable, demasiado doloroso. Sofía sintió que se le cerraba la garganta y desvió la mirada para que él no viera. Mateo no la tocó, no trató de guiarla ni de sostenerla. Simplemente llevó a los bebés dentro, uno a la vez, con un enfoque cuidadoso y tranquilo, como si cada movimiento necesitara toda su atención. Las primeras noches fueron difíciles. Los bebés se despertaban a menudo. Sus pequeños llantos llenaban la casa con una necesidad que no obedecía a horarios ni agotamiento. Sofía intentaba levantarse cada vez, pero su cuerpo a veces le fallaba, y el mareo nublaba su visión. Mateo no esperó a que ella pidiera ayuda.
cuando escuchaba incluso el más débil de los llantos. Ya se estaba moviendo, a menudo antes de que ella estuviera completamente despierta. Cambiaba pañales con manos que ya no temblaban, calentaba la leche con paciencia precisa y sostenía a cada niño contra su pecho, paseando por la habitación en círculos lentos para calmarlos. A veces, Sofía observaba desde la cama, apoyada en almohadas, con la respiración tranquila, pero el corazón acelerado. No le dijo que se detuviera. No le dio las gracias. Todavía no sabía cómo pronunciar esas cosas. En cambio, solo observaba, tratando de entender esta versión de él. Este hombre que se quedaba despierto a pesar del agotamiento sin quejarse, que cantaba en voz baja para calmar a los bebés, que los miraba ya no con shock, sino con algo profundo, gentil y doloroso. Él no intentó luchar por su afecto, no preguntó dónde se encontraban o qué sentía ella. No buscó su mano, ni presionó por la cercanía. Simplemente existía a su lado, firme y constante, una presencia tranquila que no exigía ni tomaba. Por las mañanas, cocinaba el desayuno incluso cuando ella no tenía apetito. El olor a huevos calientes y pan tostado llenaba la casa, anclándola en algo ordinario, algo real. A veces ella comía, a veces solo lo miraba moverse por la cocina, con las mangas remangadas, el cabello ligeramente desordenado por la falta de sueño. Se parecía menos al ejecutivo perfecto que había conocido, y más a un hombre que lo intentaba, de verdad, incluso cuando era doloroso. Una tarde, mientras los bebés dormían en sus Moisés, Sofía se sentó en la mecedora junto a la ventana. La luz del sol calentaba su piel. Mateo estaba arreglando uno de los cajones de la cómoda, que no se deslizaba suavemente. Sus manos estaban firmes, sus movimientos seguros. Ella lo vio trabajar. Miró sus hombros, su perfil, el enfoque tranquilo que ahora llevaba. Lentamente, casi a regañadientes, se dio cuenta de que ya no sentía miedo en su presencia. No lo amaba de nuevo. Todavía no. Pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola. La curación no es ruidosa. No se anuncia. Comienza en silencio, como algo pequeño que echa raíces bajo la superficie, desapercibido hasta que ya ha comenzado a crecer. Y en esa casa con luz suave y 2 niños durmiendo, algo en ella comenzó a cambiar, solo ligeramente, como una puerta que se abre un poco para dejar entrar aire fresco. El comienzo de algo nuevo, no un regreso a lo que fue, sino la lenta construcción de algo más fuerte, algo ganado. Las estaciones cambiaron lentamente, de la forma en que siempre lo hacen, casi imperceptibles, de un día para otro, hasta que de repente todo es diferente. El verano se derritió en otoño, y los árboles fuera de la casa se volvieron dorados y ámbar. Los gemelos se hicieron más fuertes. Sus llantos se volvieron más fuertes, sus ojos más enfocados. Sofía sintió que su fuerza regresaba pieza por pieza. El primer momento en que se escuchó reír de nuevo, el sonido la sobresaltó. Mateo seguía allí, no como una sombra o una obligación, sino como una constante. El esfuerzo que daba era firme y real. Aprendió que Nana calmaba a Noé más rápido y cómo hacer reír a Liam. Programaba sus reuniones para más tarde en el día, para poder estar allí para las tomas de la mañana. Su vida no se encogió debido a estos cambios. Se expandió, y por primera vez, entendió lo que significaba dejar que la vida ocupara espacio dentro de él. Sofía todavía protegía su corazón, pero hubo momentos, pequeños,
delicados, en los que la guardia se deslizó. La forma en que sus ojos se suavizaban cuando lo veía durmiendo con uno de los bebés acurrucado en su pecho. La forma en que a veces se inclinaba hacia él cuando el agotamiento la presionaba. Una tarde, casi un año después del nacimiento de los niños, la casa estaba en silencio. Sofía se sentó en el porche de nuevo. El aire era fresco, la noche suave. Ella envolvió sus manos alrededor de una taza caliente. La puerta se abrió detrás de ella y se cerró suavemente. Mateo salió y se sentó a su lado, dejando el mismo espacio respetuoso entre ellos. Pero esta noche, ella se acercó por su cuenta. Él lo notó, pero no la miró de inmediato. «¿Recuerdas?», dijo Sofía suavemente, su voz firme. «Lo que dijiste en el hospital, cuando pensabas que estaba dormida». Él inhaló lentamente. Sí, ella giró la cabeza para mirarlo. Sus ojos ya no estaban protegidos, ya no distantes. Tenían una calidez cautelosa pero genuina. «Dijiste que pensabas que el amor te haría débil». Él asintió una vez muy lentamente. «Así es». Ella se apartó el cabello. «¿Y ahora?», dijo ella. Él se giró hacia ella entonces, completamente, sin dudar. Su voz era firme, pero había emoción envuelta en ella, profunda y clara. «Ahora sé que el amor es lo único que me hizo fuerte». Las palabras se asentaron entre ellos, suaves, pero inconfundiblemente verdaderas. Sofía sintió que su pecho se apretaba, no con dolor, sino con algo parecido a la liberación. Un lento aflojamiento del nudo que había llevado durante tanto tiempo. En lugar de hablar, apoyó la cabeza en su hombro. Fue la primera vez que lo tocó sin que el agotamiento fuera la razón. Fue una elección. Él contuvo la respiración y luego exhaló lentamente. Su mano se movió hacia la de ella, no agarrando, no reclamando, simplemente sosteniendo. En silencio, ella habló en voz baja, apenas más fuerte que un susurro. «Te quiero. Nunca dejé de hacerlo, pero necesitaba que encontraras tu camino hacia nosotros, no porque nos perdiste, sino porque te perdiste a ti mismo». Sus ojos se cerraron, no con arrepentimiento, sino con comprensión. «Lo sé», murmuró, «y estoy aquí. No me voy a ir». No hubo un beso dramático, ni fuegos artificiales, ni una repentina oleada de música. Solo dos personas sentadas, hombro con hombro bajo el cielo tranquilo, finalmente respirando el mismo ritmo de nuevo. Dentro, sus hijos dormían. Dos pequeñas vidas, la prueba de que incluso los comienzos rotos pueden convertirse en algo entero. El amor no había regresado de golpe. Había vuelto a crecer lentamente, deliberadamente, como un amanecer. Y ahora, por fin, el cielo estaba claro. La paz que se instaló en la casa no era la ausencia de problemas, sino la presencia de la constancia. Mateo había perdido su miedo al descontrol y había descubierto que su verdadera fortaleza no residía en su capacidad para construir un imperio o caminar solo, sino en la humildad de arrodillarse junto a una cuna a las 3 de la mañana, sabiendo que era indispensable. Sofía, por su parte, había aprendido que la independencia feroz que forjó en el dolor no tenía que ser un muro. Podía ser un cimiento. Ella no le entregó el control de su vida, sino que le eligió como compañero, día tras día. El hombre que una vez había creído que el amor era debilidad y que el éxito se medía en valor de mercado, ahora miraba a sus hijos y a Sofía y entendía la verdad innegable.
La única fortuna que importaba era la que se creaba y se reconstruía con ternura en el pequeño espacio de un hogar. Su arrepentimiento no había sido un fin, sino el punto de partida para una vida donde la vulnerabilidad era la nueva moneda de cambio, la única que garantizaba que, pasara lo que pasara, nunca volvería a haber un adiós.